La introducción, entonces, la hormona tiroidea es de gran importancia en cuanto al crecimiento y el desarrollo neurológico. El hipotiroidismo congénito afecta a casi uno de cada 2.000 recién nacidos. Se debe y tratar de manera efectiva y precozmente, aunque la introducción pues, del cribado universal en los recién nacidos casi ha eliminado el hipotiroidismo congénito, sigue siendo la principal causa de una discapacidad intelectual prevenible. Bueno, entonces estos son los resultados del tamizaje de hipotiroidismo congénito en la ciudad de Bogotá. Eso es del Ministerio de Salud, de la Guía de Práctica Clínica de Detección de Anormalidades Congénitas. Como se ve, la incidencia al 2010, que fue la última medición, es de 1 en 4.346 solo en la ciudad. Esa incidencia, pues de pronto se ve que ha disminuido y progresivo, o sea, inicialmente disminuyó por el tamizaje, o sea, por el tamizaje y la detección precoz. Y posteriormente se dieron cuenta que iba empezando a subir otra vez porque hay un subdiagnóstico y pues una como dijera yo, como una notificación. Entonces, la fisiología, entonces la función principal de la glándula tiroides es producir y secretar hormonas tiroideas. Entonces, secreta la T4 y la T3. La tiroxina, que es la T4, es una hormona predominantemente producida por la tiroides y es una prohormona. Es la prohormona de la T3, que es la trillodotiroxina, la hormona biológicamente activa. Entonces, el 80% de la T3 se convierte de la conversión y el otro 20% se secreta directamente. Entonces, pues la fisiología es que el hipotálamo secreta TRH a la hipófisis que secretaría TSH y este induciría la producción de T3 y de T4. Entonces se hace un feedback negativo. Entonces, al realizarse la producción de la hormona en cada paso, este hace una regulación negativa al paso anterior. Entonces, el hipotiroidismo congénito, pues es una afección innata de la glándula tiroides donde no se produce suficiente hormona tiroidea para establecer las necesidades del cuerpo. Entonces, puede haber un hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo central. El hipotiroidismo primario afecta directamente la síntesis tiroidea de la hormona en la glándula. Y el central, pues interrumpe, tanto puede ser el control hipotalámico como el control hipofisiario de la glándula tiroides al disminuir la secreción de TRH o TSH. Entonces, el desarrollo fetal de la glándula tiroides inicia a partir de la tercera semana de gestación con un ingresamiento de las células tiroideas. Entonces, hay una formación de la yema tiroidea y un descenso de la posición cervical anterior. Entonces, en la semana 10 hay un inicio de la captación de ese yodo y una síntesis inicial de la hormona tiroidea. Ya el control hipotalámico y hipofisiario inicia a partir del segundo trimestre. Entonces, vemos aquí, no sé si ven mi mouse o no, o les Sí, puedo. se ve. Entonces, aquí vemos cómo inicialmente se encuentra en una parte superior. Esta sería la glándula. Miren si les muestro. La glándula tiroides como tal. Aquí está, él es el rojito. Es el nódulo primario de la tiroides. Él va bajando y se va posicionando hacia abajo y hacia posición anterior. Termina acá. ¿Sí la ven? ¿Sí? Sí, se oye. Sí, Ah, sí, ya tenemos. entonces la función tiroidea, entonces en el primer trimestre, el feto depende totalmente de la T4 materna. Entonces esta pasa en pequeñas cantidades a través de la placenta. Ya en el tercer trimestre hay un inicio de la producción, pero continúa esa transferencia. Eso sirve para protegerlo durante los primeros días, o sea, de desarrollo del bebé, del cerebro. Entonces, la deficiencia de hormona tiroidea, incluso en fetos con hipotiroidismo congénito, eh, es grave, pero se compensa de alguna u otra forma con la secreción de la madre. Si ya la mamá es hipotiroidea y no tiene tratamiento tampoco, eso sería un factor de riesgo para que el déficit cognitivo sea mayor. Entonces, las causas de hipotiroidismo primario, entonces la digenesia tiroidea, la tiroides eutópica y la
dishormonogénesis. Entonces, la digenesia tiroidea es la falla del desarrollo normal de la tiroides. Entonces, puede ser una genesia completa, una glándula ectópica con alteraciones de migración. Entonces, que esa migración que se hacía durante el desarrollo embrionario no se haya realizado adecuadamente. Entonces, una tiroides eutópica es una falla de, o sea, o sea, que como tal la glándula está físicamente y anatómicamente normal, pero hay una falla como tal de la secreción de las hormonas. Y esta lleva a una dishormogénesis, que es la incapacidad de producir las hormonas tiroideas. Entonces, hay diferentes síndromes genéticos asociados a la disgenesia tiroidea. Entonces, pueden también asociarse a anormalidades urinarias dependiendo del gen, a enfermedades pulmonares, a coria. En el FOS1, pues puede tener adicional a eso el paladar hendido, la epiglotis bífida, la atresia de Coanas, el cabello puntiagudo. Entonces, ese es el síndrome de Bamford-Lazarus. Con NKZ2 se asocia a cardiopatía congénita con JAG1, con síndrome de Alagille, que es hígado, corazón, ojo, esqueleto y defectos faciales variables, y pues una cardiopatía congénita. Y GLIS3, que es diabetes mellitus neonatal, retrasó el desarrollo general, glaucoma congénito, fibrosis hepática y riñones poliquísticos asociados al hipotiroidismo primario. La dismormogénesis, pues para entenderla tenemos que entender cómo se hace la producción como tal de las hormonas tiroideas. Entonces esas van por paso. En el paso 1, entonces el yoduro de sodio es transportado a la célula por un simboportador que es de yoduro de sodio. Entonces esto lo codifica los genes NIS y SLC5A5. Entonces, pues de ahí esto depende de una generación de un gradiente electrolítico que es generado por la sodio, potasio ATPasa. El segundo paso es que el yoduro se transporta a través de la célula a la luz folicular. Entonces, de aquí necesitan la pendrina, que es importante que la produce, o sea, es como producida por el gen PDS y CLC26A4. En el tercer paso, la tiroglobulina se secreta a la luz folicular, donde sirve como matriz para la síntesis de T4 y T3. En el paso 4, la oxidación de yoduro, pues se requiere el peróxido de hidrógeno, y eso es generado por la oxidasa dual, por la dúo X2. Esa enzima requiere adicional de eso a un factor de maduración para su funcionamiento normal. Entonces, en este gen también puede haber una mutación. Y por último, el yoduro es oxidado por la tiroperoxidasa, que también es secretada por un gen que es el TPO. Entonces, cualquiera de estos genes que tenga una alteración produce una dishormogénesis. Entonces, pues, el hipotiroidismo primario en cuanto a la tiroides eutópica, entonces hay diferentes causas. Entonces, puede ser por fármacos, como tal, que la mamá tome metilmazol y propiotiuracilo, como si tuviera hipertiroidismo, enfermedad tiroidea autoinmune de la madre o deficiencia o exceso de yodo. Entonces, pues, hipertiroidismo materno, hipotiroidismo congénito transitorio secundario a la ingesta de estos medicamentos por parte de la madre. Este tiene una resolución de 7 a 10 días. La enfermedad autoinmune, pues, de la madre, pues hay unos anticuerpos, pues, de inmunoglobulina G, que bloquea la activación del receptor TSH. Entonces, eso también produce un hipotiroidismo transitorio, pero este tiene una resolución en 3 a 6 meses. Y pues la deficiencia o exceso de yodo. Entonces, eso ya hablamos de prematuros que hayan requerido de nutrición parenteral o fórmulas infantiles bajas en yodo. Y pues hay o sea, es una incapacidad como de generar la hormona como tal, y esto se llama el efecto de Wolff-Chaikoff, que se desarrolla a partir o sea, en la semana 36 a 40, que es donde inicia como tal la producción de tiroides por el feto. Entonces, las causas de hipotiroidismo congénito central ya son más raras, con alteraciones anatómicas y estructurales, déficits de hormonas dependientes de la hipófisis, y hay
alteraciones genéticas también relacionadas. Los defectos genéticos específicos ahí es la señalización de la TRH y la TSH. Y pues la mutación más común en cuanto a alteraciones genéticas del hipotiroidismo congénito central es el gen ligado a X y GSF1. Entonces, las manifestaciones clínicas de hipotiroidismo congénito es el bocio, que haya una mala alimentación, estreñimiento, una hernia umbilical, puede tener hipotermia, bradicardia o edema, hay un retraso en el desarrollo posterior, hay un retraso en el crecimiento de la línea media y una alteración en la osificación. Se ven fontanelas grandes posteriores mayor a 5 milímetros, macroglosia, y puede haber una ictericia prolongada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces hay un cribado universal que es la toma de TSH. En Colombia se hace por sangre de cordón o sangre de talón. El momento ideal que se ha dicho en todos los libros y de hecho está en Europa es que se tome de sangre de talón, que es más efectivo, a las 48 a 72 horas del nacimiento. Sin embargo, pues en nuestro país damos altas tempranas, por lo cual generalmente se toma de sangre de cordón. El punto de corte para sangre de cordón es mayor a 15 miliunidades internacionales sobre el litro o microunidades sobre mililitro. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera que haya el 10% de falsos negativos y que no, y pues obviamente como nosotros estamos solo midiendo la TSH, no se diagnostica el hipotiroidismo central. Entonces, el hipotiroidismo central ya tendríamos que hacer un diagnóstico con T4 y TSH. Ese diagnóstico sería con una T4 menor a 5 microgramos sobre decilitro. Entonces, en Estados Unidos, Italia, Japón y en los Países Bajos hacen el cribado inicial tanto como con TSH como T4. Entonces, para confirmar el diagnóstico aquí, se hace con TSH y con T4. Entonces, tenemos varios escenarios. Entonces, 10 a 20 miliunidades, ahí me faltó la internacionales por litro, se podría hacer un control cada 1 o 2 semanas porque es un paciente que está en riesgo de hacer hipotiroidismo. Por lo cual, si tú tienes una TSH, así sea de cordón mayor a 10, deberías estar haciéndole un control más o menos 1 cada 2 semanas, lo cual pues a veces no realizamos. Mayor a 20 se hace un manejo posterior a la confirmación, mayor a 40 es un hipotiroidismo severo con un manejo inmediato sin confirmar, o sea, si el niño le sale en la consulta mayor a 40, toca ponerle medicamento. Y T4 hoja en cualquier, o sea, con la TSH en cualquier rango, ya se debe iniciar manejo. Entonces, el diagnóstico, pues, adicional a el diagnóstico inicial, se divide en hipotiroidismo primario y central. Entonces, en el hipotiroidismo primario, pues, podríamos hacer también una ecografía de tiroides, una gamografía de tiroides, mirar si la tiroglobulina es adecuada, los anticuerpos del receptor de TSH. Y en el hipotiroidismo central, igual hacemos la tiroglobulina, deberíamos hacer una resonancia magnética nuclear y pues una búsqueda de efectos de línea media, mirar también si hay hipoglicemia, hiperbilirubinemia o diabetes insípida. Entonces, aquí hablamos de definición de caso. En cuanto a definición de caso, según el Instituto Nacional de Salud, entonces puede ser caso probable y pues caso confirmado por laboratorio. Caso probable es un recién nacido que en prueba de TSH para tamizaje neonatal de cordón umbilical sea mayor al punto de corte, que es 15 miliunidades litro. Y en recién nacido con tamizaje neonatal de talón sea menor a 10 miliunidades litro. Mayor, perdón. Y todo un niño menor de 1 año que al examen físico tenga signos de hipotiroidismo congénito, o sea, el desarrollo psicomotor retardado, que tenga trastornos de alimentación, hipotonía, la macroglosia, la fontanela posterior amplia, la talla baja, la hernia umbilical, la piel seca, fría, la cardiopatía congénita, el cual no se le haya establecido como tal una razón. Y pues caso confirmado por laboratorio es que ya se haya tenido la TSH aumentada con una T4 libre en límites inferiores al valor normal. Y pues que en el niño menor de 1 año, igual, que tenga los niveles de TSH elevados y valores disminuidos de
de T4 libre. ¿Y qué hacemos? Antes teníamos una ficha de notificación solo para hipotiroidismo congénito. Esto cambió a partir del 2014 y se hace en la misma ficha de efectos congénitos, que es la 215. Por eso no debemos olvidar que siempre se debe hacer la ficha de notificación y es en la ficha de efectos congénitos. El manejo se hace con levotiroxina. Se debe intentar que se haga durante o sea, que iniciarlo durante las primeras 2 semanas de vida. Se hace con una dosis de 10 a 15 microgramos kilogramo. Entonces, esta tableta se machaca porque solo hay tabletas y se diluye en agua en 1 a 2 milímetros de agua. Y se debe hacer control de TSH y T4 cada 2 semanas hasta llegar a una meta donde esté la TSH normal y la T4 normal. Entonces se debe hacer función tiroidea de 1 a 2 meses en los primeros 6 meses, después cada 3 meses durante los siguientes 6 meses hasta completar el año y luego cada 4 meses hasta los 3 años de edad. Aquí tengo un algoritmo, este es americano, entonces se supone que si la T4 y la TSH son normal, se debería repetir según las guías locales. En nuestro caso, pues sería repetirlo en 1 o 2 semanas. Normal TSH y bajo nivel de T4 libre, entonces toca asegurarse de que sean, o sea, que sean reales esos valores. Se hace una segunda prueba de T4 y TSH. Si la T4 es normal, se puede pedir tiroglobulina si hay defectos, o sea, si ven alteraciones morfológicas o del desarrollo. Y pues no se iniciaría como tal tratamiento. Si es baja, se inicia tratamiento y de una vez se interconsulta con endocrinología y se considera una evaluación de hipotiroidismo. Si la TSH está alta y la T4 está baja, hay que volver a hacer niveles de TSH, T4 y tiroxina, y tiroglobulina, perdón. Si la TSH es mayor a 40, se debe tratar inmediatamente. Si es mayor a 20 y la T4, o sea, la T4 está bajita, se debe tratar y consultar con endocrinología. Aquí cambian los valores, no empiezan desde 10, sino desde 6. Si está entre 6 y 20 y la T4 está normal, igual se debería consultar con endocrinología, repetir cada 1 o 2 semanas y considerar un tratamiento en caso de que la T4 disminuya o que aumente la TSH más de 10 miliunidades sobre litro. Y si la T4 está alta y la TSH está alta y la T4 está normal, sería el mismo procedimiento. Y este es el algoritmo como tal del Instituto Nacional. Entonces tenemos un caso probable si tenemos una TSH mayor a 15 en muestra de cordón y mayor a 10 en muestra de talón. Entonces se hace una confirmación por laboratorio. Si el resultado es normal, pues se descartaría el hipotiroidismo congénito. Si el resultado es positivo, se confirma el diagnóstico. Entonces se inicia el tratamiento con 10 a 15 microgramos kilogramo día. Se dice que debe ser una dosis única diaria antes de las 8 de la mañana, 30 minutos antes de darle el alimento. Entonces, el control de la TSH y la T4 se debe hacer siempre al mes iniciado el tratamiento o cada vez que usted haga un ajuste. El control debe ser siempre, generalmente por pediatra, cada mes durante el primer año, y se debe hacer una TSH y una T4 mensual hasta los 6 meses. Luego, cada 3 meses hasta el primer año y luego cada 4 meses hasta los 3 años. A los 3 años podemos suspender el tratamiento y hacer como tal una prueba para verificar si de pronto el hipotiroidismo era transitorio. Si el hipotiroidismo era transitorio, se continúan los controles de crecimiento normales. Si al hacer la prueba otra vez aumentan los niveles de TSH y disminuyen los niveles de T4 libre, se debe iniciar de nuevo el tratamiento y remitir a endocrinología pediátrica e iniciar un estudio de causas alternas
ahí ya se haría la gamografía de tiroides, la ecografía de tiroides, y se iniciaría el tratamiento como tal, ya por parte de ellos, que fueron los laboratorios que ya les comenté, que eran diferenciales entre central y periférico. Y ya, bueno. Después, como hay la diferencia entre el algoritmo eh, americano y el de nosotros, es que si el TSH y el T4 sale normal en Colombia, se descarta ya hipotiroidismo congénito. Ellos son como más enfáticos en que sí se deberían hacer como controles para verificar que esos valores sean reales y que no vayan a alterarse a través del tiempo. Sarita, una pregunta. Digamos que volviendo sobre todo no a nuestro algoritmo, sino a la anterior diapositiva, creo que tienes. Ellos básicamente en quienes realmente fundamentarían el estar haciendo más seguimiento. ¿En qué pacientes? O sea, ellos dicen que debería hacerse seguimiento Sí. como tal a los que tengan, o sea, a los que tengan la TSH normal y pues los niveles de T4 libres tocaría iniciarles como tal, pero el seguimiento sería acá, seguimiento como tal acá y cuando tienen la TSH entre 6 y 20. Ellos no lo toman como 10 y 20, sino como entre 6 y 20. ¿Qué me llama la atención? Eso mismo que tú anotas, que es que aunque a ellos les salga, nosotros aquí ya con TSH normal descartamos. Sí, ellos dicen que toca repetir. Mira, aquí dice repetir, pero Exacto. Pero entonces, ¿en quién, o sea, a todos se les repite, a todos, en este algoritmo de los americanos? ¿O en algunas personas que por historia clínica yo te lo pregunto por pura ignorancia, no, tú, sí, tranquilo. ¿sí? Pues Entonces hay yo, que repetir ante duda. Yo leí que repetir ante duda en cuanto a hallazgos clínicos y alteraciones del desarrollo. Y pues obviamente con sus y antecedentes de las madres con alteraciones tiroideas como tal. usted, Pero sí debe repetir. Carolina, tiene otra, Sí, Doc, te iba a decir que el doctor Romero cuando nos hacía esa charla, él decía que ellos, los americanos, lo que decían era que sí era importante del primer mes de vida, los 3 primeros meses de vida, se debía tomar un nuevo control de esa tiroides porque muchas veces se podía dar como un falso negativo de que todo estuviera normal, pero sobre todo si estos pacientes tenían alguna alteración en la velocidad de crecimiento o algún síntoma que a ti te llamara la atención para pensar que estuvieran haciendo pues alguna alteración metabólica. En hijo de madres diabéticas y en hijo de madres que fueran hipo o hipertiroideas. ok, gracias. Y Sí, la otra es ustedes que conocen, y pues la pregunta es para todos, ¿qué han leído o qué han visto en cuanto, por ejemplo, cuándo se le da hacer seguimiento de TSH al pretérmino? Porque eso es algo frecuente que a mí me pasa en canguro y digamos que no, a veces no se maneja la misma información. ¿Ustedes qué conocen al respecto? Pues no, o Pues, sea, en la guía no está claro como tal en qué momento, pero en la fisiopatología sería que tendría que tener por lo menos un control, más o menos a las 40 semanas, que es cuando ya tiene que escapar de ese efecto de Wolff-Chafe-Roth, que es la disminución como tal, la disminución de la TSH. Entonces ellos deberían empezar a producir a las 40 semanas por fisiopatología, ¿no? No sé, como tal en una guía no lo leí. listo. Profe, yo encontré de eso que había una estrategia como de segundo screening en todos los pacientes que tuvieran unas características especiales, entonces que sí o sí había que repetirlo. Y dentro de esos encontré que era el recién nacido prematuro, el bajo peso al nacer o muy bajo peso al nacer, o todo paciente que hubiera estado en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces o los partos múltiples. Entonces ellos decían que había que hacerle segundo screening en estas indicaciones, sí o sí. ¿Encontraste en qué momento, Andreita? En 4 indicaciones, en el recién nacido prematuro, Sí, pero en ¿en el qué, bajo, a qué edad? Digo yo, ¿a qué edad hacerle a esos 4 casos, a qué
¿En qué momento del tiempo, a qué edad se le haría el retamizaje o el control? Pues ellos decían que lo ideal era que fuera después de las 24 a 48 horas, o sea, que no fuera solo el del nacimiento. En lo que yo encontré, no, no sé si. Yo también tengo entendido lo que dices ahorita de cuando el paciente completa las 40 semanas, ¿no? O sea, quedarse con el, o sea, se le toma el nacimiento, independientemente de la edad gestacional con la que nazca, y cuando complete las 40 semanas hay que repetir el tamizaje, también lo tenía así. Eso es bueno saberlo porque, bueno, les digo, lo que yo veo en el canguro es que realmente a muy pocos pacientes les volvemos a pedir control de TSH. Y nosotros vemos ahí pues todo el tiempo niños de, como les digo, 29, 30, ¿sí? Y no, muchas veces no se les hace nuevamente control. Entonces, sí, sí, digamos que yo nunca he encontrado, bueno, chévere y les agradezco el aporte. No, nunca encontraba como donde me dijeran cuándo volverle a hacer el control, sino que a veces se habla muy, y por tradición oral se maneja mucho concepto, pero nunca como fundamentado, ¿sí? Entonces siempre había tenido esa duda como cuándo era más propicio hacerlo. No sé, pero no les parece que estamos como manejando, no sé, extrañamente el hipotiroidismo congénito. Extrañamente. O sea, no, o sea, como dicen las guías, no estábamos manejándolo como tal, sino que todo el mundo lo maneja diferente. De No sé, acuerdo. que digamos, a ti te parece que tal valor está, no te parece seguro, digamos, aquí en Colombia que sea de diez a 20 y que en Estados Unidos sea de 6 a 20. Nosotros hemos dejado ir normalmente un paciente con 6.5 de consulta y pues no hacemos mayor cosa. Y pues se supone que deberíamos hacerle el control de 1 a 2 semanas. Sí, sí, de Yo acuerdo. Y creo que el eso bebé que se también, formó de 17, obviamente sí tenía indicación de repetírsela, pues Sí. estar en su, pero yo creo que eso también depende como de la prevalencia de la enfermedad en las diferentes zonas, ¿no? Digamos, cuando uno habla de prueba pre-test y post-test, que depende de la prevalencia, yo supongo que esos rangos dependen más, es como de esos porcentajes que han arrojado las estadísticas, supongo yo, ¿no? No sé. No, es una buena observación, Andrea. Pero sin embargo, pensemos, o dentro de lo que comentó Sarita, ¿tú tienes ahí prevalencia de pronto en Colombia, Sarita? la del 2010, Doc. Ya te Exacto. muestro la del 2010, que fue la última que encontré en Bogotá. O sea, la prevalencia en Bogotá es de 1 en 4.346 en el 2010. La incidencia como tal, que es lo que nosotros miramos. Y pues en Estados Unidos, que es la inicial, es 1 en 2.000. Entonces, ¿por qué si en Estados Unidos tienen 1 en 2.000 y nosotros en 1 en 4.000? Ellos tienen un rango menor, o sea, de 6 para hacerle o sea, volver a hacer el tamizaje en 2 semanas y nosotros lo tenemos de 10. ¿Sí me hago entender? O sea, no sería lógico, nosotros tenemos más incidencia. ¿No les parece? No, O le- nosotros no. tenemos Tiene más menos, incidencia. Sí, porque tendríamos menos, tenemos uno en 4.000 y unos ellos tienen cuatro mil, uno en 2.000. Ah, ok. en teoría tendríamos menos y bajo esa óptica, si uno es bien, le cree mucho al dato, pues sí, bajo esa óptica, como tendríamos menos, nuestro rango podría ser mayor, porque nuestro umbral, digamos, podría ser mayor. Pero a lo que voy es que de pronto recordemos que acá puede haber muchos subregistros, ¿sí? Sí, pero sí, Subregistros o subdiagnósticos que, por ejemplo, niños que como nos pasó que día, que no, por ejemplo, puede que nunca reclamen su TSH, que en Canguro pasa también. Nunca Yo creo que reclamaron más que subregistro, ese es subdiagnóstico, precisamente por todo esto que estábamos hablando de que esos TSH limítrofes que uno dice, no, démosle el chance, miremos cómo va su velocidad de crecimiento, miremos si en algún momento hace una talla baja y ahí sí intervenimos. Yo creo que ese es el verdadero problema, hacer el subdiagnóstico más que el subregistro. y adicional a eso, ¿nos les parece que cuando nosotros repetimos el TCA que ya le salió normal, digamos, como que no se hace como
como que se deja el registro como tal que la mamá se acuerde de cuál fue el TSH del bebé, ese dato se pierde ya en la consulta del primer mes. O sea, ya la mamá, Sí, o sea, si le salió limítrofe o no, pues los únicos que vamos a saber pues, somos los del hospital como tal y la atención inicial, pero nunca se vuelve como a indagar sobre eso. Que esa es una labor muy importante para el pediatra de consulta externa, porque en teoría la mamá queda con su reporte impreso, porque por lo menos en San José se la hacemos imprimir. Bueno, esa es otra cosa, de pronto en otras instituciones no, ¿sí? Y como te digo, puede que incluso a veces se quedan sin el dato del TSH porque nunca se reclamó. En San José al menos se mira, y bueno, se les entrega impreso. Pero entonces ahí está el pediatra pues, que le haga los controles o incluso la persona que le hace crecimiento y desarrollo debería revisar el TSH siempre. Y en los casos particulares, como los que ya anotaron, hacerles el control. Valdría la pena, me queda la inquietud que señala Sarita pues no tanto por los datos de epidemiología, sino porque el umbral, el corte para ellos sea menor. Valdría la pena de pronto ahí, eso sí, incluso creo que se podría prestar para un estudio, porque eso, o no sé, bueno, no sé, para que de pronto, porque eso tiene que dar lugar a que se modifique de cierta forma la guía, ¿no? No sé qué opinen ustedes. La otra cosa es que la guía como tal de hipotiroidismo, o sea, está la guía como tal de alteraciones congénitas, donde el hipotiroidismo es como media hojita. Ah. Por eso valdría la pena. Y siendo algo como que va a tener tanto impacto en el niño y pues en el neurodesarrollo y el nivel de vida de ese individuo, pues sí valdría la pena de pronto estudiarlos de otra manera, de pronto de una forma más estricta como de pronto sí lo hacen los americanos. Pero es que el problema que tenemos ahí es que como acá está institucionalizada la tamización, la tamización es detecte y ya. O sea, detecte en niños sanos que el niño posiblemente está enfermo y eso es una forma de detección rápida. Pero obviamente si uno ve un hipotiroidismo congénito y se le pasa, hace parte de la consulta crecimiento y desarrollo que el pediatra de la consulta externa busque esos síntomas, ese retraso en el neurodesarrollo, ese bajo peso, que me puede estar indicando que algo en tiroides esté pasando para ahí sí intervenir, pues estudiar e intervenir, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero es muy válido, Sarita, y te felicito por tener como ese punto crítico de hacernos ver algunas cosas y obviamente como decir, venga, que podemos cambiar, que podemos aportar. Creo que esa es también la labor de uno como residente y como pediatra que sigue estando en formación. Todos seguimos siendo en formación, ¿sí? Pienso que esos son buenos puntos de partida. No sé qué opine William. No sé si tienen alguna Completamente pregunta. de acuerdo contigo. No sé si tienen alguna pregunta, duda o algo. De pronto